Hola, en este video vamos a preparar el formulario para que el usuario pueda ingresar más registros a la lista de la hoja de Excel. Como podemos ver, hemos agregado otras cajas de texto y otro botón. La primera caja de texto es para un teléfono y le pusimos TX teléfono. La segunda es para un oficio a lo que se dedicará la persona, TX oficio. La tercera es cuánto cobra esa persona en dólares, TXUSD. Y la cuarta sería cuánto sería su conversión en pesos, TX pesos. Al botón le hemos puesto B limpiar. Vamos a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo también le agregamos sus respectivas columnas, teléfono, el oficio, su cobro en dólares. La de pesos no la vamos a agregar porque lo que quiero es que se calcule cada vez. Entonces regresamos al código. Vamos a programar primero la caja esta, es decir, cuando ingrese un dato aquí se convierta a pesos. Tenemos el evento en la caja de texto change, que es su evento principal. Aquí haremos que la caja de texto pesos, TX pesos, sea igual a lo que tenga la caja de texto USD por el tipo de cambio. TXUSD por 20, por ejemplo. Aquí solamente hay que agregar una cosa porque las cajas de texto se manejan como texto y si las calculamos nos puede saltar un error de tipos. Entonces vamos a usar la instrucción val o la función val que nos permite convertir una string a entero. Ahí está. Con esto, cada que el usuario escriba una cantidad en dólares o cambie esta caja en los dólares que cobra esa persona, se verá cuánto sería en pesos. Ahora lo que haremos será programar la caja limpiar. Aquí está, evento click. Tendríamos que asignarle a cada caja, voy a copiar esta que ya tenemos aquí, igual a comillas vacías o comillas en blanco. Voy a copiarla, vamos a necesitarla. Tendríamos TX nombre, TX teléfono, TX oficio, TXUSD, TX pesos. Con esto, cada que el usuario pulse limpiar, se pondrán en blanco las cajas de texto listas para ingresar un nuevo dato. Ahora tendremos que controlar en qué renglón se va a guardar el siguiente dato, porque iremos ocupando un renglón cada que se ingrese. Entonces vamos a llevar una variable que nos controle en qué renglón estamos o qué renglón sigue. Para eso vamos a declarar una variable global que la pondremos hasta arriba, que es donde se declaran, y le pondremos ren de renglón. Estas variables que se ponen hasta arriba pueden ser usadas en todos los procedimientos de este formulario. Si la variable fuera local, la podríamos declarar dentro de cada procedimiento para que solamente pueda usarse ahí. Entonces, ahora vamos a calcular cuál es el siguiente renglón en blanco. Vamos a ir para que al momento de que abramos el formulario podamos saber cuántos registros hay o cuál espacio es el que sigue. Vamos a la hoja de cálculo, vamos a insertar en un espacio que esté por acá disponible, por ejemplo, en este, que sería la 1,7. Aquí vamos a poner una función que ya trae Excel, la vamos a mandar poner desde el código y la escribiremos que la celda 1,7 punto fórmula va a ser igual, entre comillas,
vamos a escribir la fórmula que sería contara, pero para el caso del código tiene que ser en inglés, count A, de la celda o de la columna A solamente. Con esto, cada que se abra el formulario tendremos cuántos registros hay en la hoja. Entonces, ahora sí, vamos a programar el botón guardar. Ya tenemos aquí ya lo tenemos, el botón guardar. Estas instrucciones que tenemos aquí no las vamos a necesitar. Ahora vamos a crear un procedimiento nuevo que no esté relacionado a ningún evento, sino que lo podamos mandar llamar cuando lo necesitemos. Le pondremos guarda nuevo. Lo primero que haremos será identificar que el usuario no quiera mandar grabar un registro en blanco. Para eso vamos a poner un if comparando al menos las dos primeras cajas, que sería tx código diferente de vacío y tx nombre diferente de vacío. Ahora vamos a saber qué renglón es el que sigue. Para eso vamos a usar la variable ren que habíamos declarado y la vamos a hacer igual a lo que traiga la celda en la 1,7 que ya tiene el dato, más 1, porque tendríamos que aumentar la cabecera que pusimos que no cuenta. Entonces, una vez que ya sabemos cuál renglón sigue, podemos copiar estas dos líneas que ya teníamos o moverlas para acá. Vamos a eliminarlas de aquí y cambiaríamos el 2 que era fijo por la variable ren. Vamos a completar sería columna 3, columna 4, columna 5. Nombre, teléfono, oficio y USD. Teniendo terminado esto, solo nos quedaría mandar llamar el procedimiento. Listo, vamos a hacer la prueba. Limpiamos las cajas. Damos guardar. Y así nos va a ir agregando ya todos los registros en el renglón que sigue. Hasta aquí este video.